Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos al Salmo 51, por favor, mis hermanos. Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Yo creo que todos, la mayoría, conocemos el Salmo 51 porque es un salmo que escribió David, ¿sí? Un salmo de arrepentimiento, de quebranto, de dolor, pero también de mucha fe, de mucha confianza en Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre, gracias Señor, porque hablar de tu ley cuando no sabemos, Señor, cómo estamos, la conciencia se pone intranquila, Padre, muchas veces, Señor, porque ahí está el pecado, ahí está la maldad, Señor, y nos descubres. Pero qué hermoso es cuando sabemos, Señor, que en ti hay restauración, que en ti hay vida nueva, Señor. Padre, que en ti hay perdón de pecados. Es por eso que en esta hora, Padre, te ruego que nos ayudes a entender esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, la restauración, mis hermanos. Vamos a ver la restauración, ¿sí? Vamos a ver la restauración de un hombre pecador, de un hombre que cayó muy abajo, mis hermanos. Yo creo que todos los de aquí somos pecadores, ya algunos transformados por la gracia de Dios, otros pues ya merito, están a un paso de caminar restaurados, pero ese es el objetivo, mis hermanos, en hacernos ver que Dios quiere restaurar. La palabra restauración es volver al diseño original, como Dios nos hizo, ¿sí? Decía mi hermano, y así lo dice Eclesiastés, Dios hizo al hombre recto, pero cada quien buscó
sus vicios, cada quien se fue por otro lado. Y déjame decirte que David fue uno de ellos, mis hermanos. Para introducir, déjame decirte que ¿qué necesita el hombre hambriento? ¿Dinero? No, en lo absoluto no. ¿Fama? Tampoco. ¿Buena ropa? Menos. ¿Qué necesita el hombre hambriento, mi hermano? Alimento, ¿sí? Alimento. ¿Qué necesita un hombre sediento? ¿Acciones en las bolsas de valores? No, no. Necesita agua, ¿sí? Y déjame decirte que cuando obramos con sinceridad y decisión y necesitamos el pan del cielo y el agua de la vida, no hemos de detenernos hasta conseguirlos, ¿sí? Y es lo que hizo David. David necesitaba el pan del cielo y él necesitaba el agua de la vida, ¿sí? Para poder caminar en restauración, en el diseño original. Porque déjame decirte que una de las glorias de David es que David, Dios hablaba de David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te puedes imaginar lo que decía David, lo que decía Dios de David? He visto a David, ¿sí? Un hombre conforme a mi corazón, un hombre que va a hacer todo lo que yo le mande hacer. Y él siempre veía a David y decía que él iba a hacer todo lo que Dios le iba a decir. Sin embargo, cuando vemos a David, lo vemos un vil pecador, mi hermano. Lo vemos que no nada más adulteró, no nada más mató, no nada más mintió, no nada más idolatró, sino no pudo ni ayudar a sus hijos. O sea, un hombre hecho un desastre. Y entonces, ¿por qué Dios decía que era un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué? Porque él no fue como otros reyes, mis hermanos. Cuando Dios los confrontaba, siempre se justificaban. Porque cada vez que Dios, a través del profeta, le hablaba al rey o le hablaba a ciertas personas, ellos siempre decían, no, como Saúl, yo he hecho todo. O después le aventaba la pelotita a otros de lo que él mismo había hecho mal. Y sin embargo David no, mi hermano. David fue un hombre que se arrepintió y que tuvo fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos a ver cómo reconoció sus rebeliones. Ese es el primer punto. Dice que ahí en el 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Lo primero que podemos ver es que él reconocía que sus rebeliones. Él reconoció, mi hermano. Él no se justificó en ningún momento. Él lo reconoció. Él se dio cuenta que se había rebelado contra la luz. Se dio cuenta que se había rebelado contra el mismo Dios del cielo, mis hermanos. No le echó la culpa a nadie. ¿Sí? Nosotros, por lo regular, siempre le echamos la culpa a nuestros padres de lo que nos pasa, ¿no? Hay personas de verdad que le echan la culpa al patrón y dicen, no, lo robo porque es bien malo. Y entonces hasta lo roban al patrón. O empiezan a hacer cosas maldades, pero porque dicen, no, para que se le quite. No, David no hizo eso, mi hermano. David reconoció que él se había rebelado contra el Dios del cielo. Ahí dice, yo reconozco mis rebeliones.
Y luego dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, créame, qué feo es cuando el pecado está delante de uno y se acuerda y dice, "Hijo", ¿no? O sea, David, mi hermano, cuando veía su pecado, se acordaba de su maldad, de lo que había hecho, no disfrutaba de eso, ni quería volverlo a hacer, mis hermanos. Yo no sé si tú has visto a estas personas que disfrutan hacer pecado, ¿sí? Personas que nada más sienten un remordimiento de conciencia, ¿verdad? Pero no dejan el pecado. Él no, él cuando veía su pecado delante de él, no disfrutaba, ni quería volverlo a hacer. Estaba avergonzado de haber ofendido a Dios, se sentía sucio, se sentía mal, estaba quebrantado. Dice que había quebrantado la ley santa, justa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, mis hermanos. Él no nada más adulteró, ¿sí? Déjame decirte que él empezó con un pecado, fue ocioso, mi hermano. Dice la palabra de Dios que cuando los reyes salían a la guerra a pelear, él se quedó en el palacio, imagínate. Era perezoso, mi hermano. ¿Sí? Y dice que al mediodía empezó a ver a una mujer allá lejos. Todos conocemos la historia, yo creo, de cómo él vio a Betsabé y no nada más la codició, sino la tomó como su mujer y no era su mujer, era la mujer de Urías Eteo, mis hermanos. Y entonces dice que cada vez que se acordaba de eso, se sentía sucio, se sentía avergonzado, porque había puesto a una mujer antes que a Dios, ¿sí? Él se daba cuenta que no había quebrantado un mandamiento de hombre, sino el mandamiento de Dios, del Todopoderoso, del Dios justo, santo, bueno, misericordioso. Y decía, ¿cómo te puedo restituir? ¿Cómo puedo ponerme a cuentas contigo? Porque mira mi condición humana, decía. Ahí está, ahí mismo dice, en el 4 en adelante dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es un versículo que los calvinistas siempre transcriversan, lo que decía mi hermano, la depravación total. Ya está, en pecado me concibió mi madre. No, mis hermanos, él sabía que tenía una naturaleza humana, ¿sí? Pero él no estaba diciendo que estaba depravado desde chiquito, ¿sí? Él se veía su condición como cuando Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque él decía, soy un humano, tengo una naturaleza caída, tiendo a la maldad. Y ahí en el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David había entendido bien claro lo que el profeta Natán le había hablado, mis hermanos. Yo no sé si conozcas la historia, pero si no te la cuento más a grosso modo. Cuando David peca contra Betsabé, contra Urías Eteo, Dios manda al profeta Natán a reprenderlo. Y le cuenta una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, ¿verdad? Pero también dice que había otro que nada más tenía una sola oveja y que la había criado desde chiquita. Y dice que cuando un caminante llegó con el hombre rico, con el hombre que tenía muchas ovejas,
Este hombre, dice David, agarró la única oveja que tenía, ¿sí? El hombre aquel, en lugar de agarrar de sus ovejas, y la mató para el caminante. Y entonces David, lleno de ira, dijo: ese hombre es digno de muerte y debe de pagar la cordera 4 veces. A lo que el profeta Natán le dice: bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Porque no nada más agarraste a Betsabé como mujer, sino que todavía llamaste a Urías Eteo y lo emborrachaste y le hiciste tantas cosas con tal de encubrir tu pecado. Pero cuando no se pudo hacer, porque Urías Eteo era un hombre íntegro, un hombre que no podía ver a sus soldados allá, ahora sí que a sus compañeros, y él disfrutar estar con su casa. Entonces lo manda a matar con la espada de Amón, de los contrarios, y manda la carta con él mismo. Lo importante de esto, mis hermanos, es que David, cuando Dios lo alumbra, ve sus tinieblas, ve su maldad. Muchas de las personas, o más bien los reyes, cuando iban, todavía se enojaban. Saúl, pero no nomás se enojaban, no querían ser humillados, no querían ser avergonzados delante de la demás gente. Y David no. David se humilló y dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, tú quieres de verdad que entendamos que tú ves mi corazón. O sea, Dios de verdad quiere que tú veas que de Él ve tu corazón como está delante de Él. Y es lo que él veía, lo que David decía: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sí, cierto, yo no nada más quebranté el no matarás, adulteré, no nada más adulteré, hablé falso testimonio, no nada más hablé falso testimonio, puse otro Dios antes que a ti. Si te das cuenta, David se fue de deslizadero hasta abajo, mi hermano, hasta abajo se fue. Un hombre pecador, un hombre de los peores pecadores, ¿sí? Que fue restaurado porque, dice ahí, el versículo 7, que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué significa esto? Que él no fue como otros reyes, mis hermanos. Él reconoció su maldad, su pecado, pero también buscó la restauración. Buscó cómo ponerse a cuentas con Dios, ¿sí? No nada más como aquella muchacha que una vez escuché a mi hermano Raúl decir, esa muchacha que había pecado, pero Dios sabe, decía, y estaba muy contenta la muchacha, ¿no? Dios sabe que pegué, pero Dios sabe que todos pecamos, ¿no? Hermanos, no, David no estaba así. David tenía un profundo dolor. O sea, Dios lo había atravesado con la espada del Espíritu. Cuando el profeta Natán le dice todo lo que hizo, y entonces él buscó su restauración diciendo: lávame más, o sea, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. David sabía que solo Dios podía ayudarlo. Y es muy importante entender esto, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros
hemos tratado de hacerlo a nuestras maneras, haciendo reformas parciales nada más, tratando nada más, tratando de hacer cosas buenas, tratando de hacer la obra del día, como dicen los mundanos, tratando. No, mi hermano, no se puede tratar un cáncer poniéndole un curita. Y David lo entendía claro, que con esfuerzos humanos nunca lo iba a lograr y que Dios era el único que lo podía restaurar, o sea, volverlo al diseño original. O sea, ¿dónde se purifica la maldad, mi hermano? Ni con el psicólogo, ni con el psiquiatra, ni en reformatorios, ni con los alcohólicos anónimos. No, mi hermano, solamente Dios, solamente Jesús lo puede hacer. Y él fue con un corazón quebrantado, con un espíritu humillado delante de Dios. David aspiraba, deseaba ser limpio de todos sus pecados. Él no buscaba algo superficial, un rito ceremonial, simbólico, no. Él no buscaba eso, mi hermano. De verdad es que muchas de las veces venimos a la iglesia o venimos a hacer ritos, ceremonias, y él no. Él sabía que tenía que tratar con el cáncer del pecado, mi hermano. Cualquier otra cosa externa, religiosa, no sirve sin un cambio de actitud, mis hermanos. Y David había cambiado su actitud. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que estaba mal delante de Dios. Pero no más delante de Dios, sino delante de los hombres. Pero no más delante de los hombres y delante de Dios, sino él mismo se aborreció. Como cualquier persona que se arrepiente de sus pecados, déjame decirte, no sé si a ti te pasó, yo creo que sí. Cuando Dios nos enseña nuestra maldad, nuestro pecado, nos aborrecemos, nos damos asco. Bueno, es lo que estaba. Él no se conformaba con los ritos y con las ceremonias. Y déjame decirte que cuando habla del hisopo, no nada más en el libro de Deuteronomios habla de la consagración, habla de cómo se limpiaba lo inmundo. Déjame decirte que no nada más era el rito ceremonial, rutinario, porque no sirve, los ritos, las ceremonias no sirven para nada, mis hermanos. Cuando era un trato del alma, ¿sí? Él tenía que ser purificado, pero por dentro, lo más íntimo de su ser. Y déjame comentarte que habla de un cambio de actitud en lo íntimo. Cualquier otra, a ver, aquí está, él no, o sea, él no rasgaba su ropa, mi hermano, él rasgaba su corazón. Él no llegó con sus labios, sino con un corazón desnudo. Así llegó. La oración del arrepentimiento verdadero, ¿sí? He pecado contra el cielo y contra ti, ¿se acuerdan? Hace el miércoles creo que lo predicó mi hermano Juanito. Imagínate, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Es lo que decía David. No soy digno. No soy digno. O sea, la oración del arrepentimiento verdadero fue un doloroso y quebranto ante Dios, mis hermanos. Ya no puedo más. Ya no puedo más.
Es como cuando está lavando la ropa, pero no nomás lavas la ropa, sino que le pegas fuerte a la ropa y para quitarle toda la mugre, mi hermano, para sacar todo lo que no sirve. Y era lo que estaba pasando David. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme nuevo otra vez, Señor. Hazme al estado original, como tú me creaste. Hazlo. El arrepentimiento no nace del temor al castigo, mi hermano, o la preocupación de éxitos futuros, no. Su arrepentimiento fue por haber ofendido y dañado la reputación de su Dios santo, justo, bueno y misericordioso. No sé si te ha pasado o has visto que tienes más miedo al castigo que haber ofendido a Dios. De lo que me vaya a pasar a la dignidad de Dios, mis hermanos. Y él no tenía miedo al castigo, no tenía miedo a ser humillado, sino lo que él quería era restituir a Dios, darle la gloria a Dios, la alabanza a Dios. ¿Sí? David lloró y oró, no nada más por el perdón, sino también por pureza. No nada más para que fuera tenido por inocente, sino para ser aceptado. No solo por consuelo, sino por ser limpio totalmente de sus pecados, a cualquier costo, mis hermanos. ¿Te acuerdas cuando Dios desechó a Saúl? Y que va el profeta Samuel. ¿Y qué quiere David? Pero delante de los hombres no me humille, espérate, sacrifica conmigo. No quería ser humillado delante del pueblo. No quería ser humillado. Hermanos, de verdad, muchos de nosotros no queremos ser humillados bajo la mano poderosa de Dios. Y en lugar de decirle, Señor, mira, sí es cierto, yo pequé. Yo reconozco mis rebeliones, porque contra ti he pecado nada más. O sea, yo reconozco, ¿sí?, que soy un hombre pecador. Y es solamente así, mi hermano, cuando hay arrepentimiento, hay fe en el Señor, te vas a humillar delante de su gloria. Él no estaba herido de vergüenza, él estaba herido de vergüenza y dolor por su pecado. ¿Sí? Él estaba herido por eso, mis hermanos. No sentía, ay, es que me van a ver que yo soy malo. No, él estaba herido de haber ofendido a Dios, de haber lastimado la santidad de Dios, la pureza de Dios. ¿Y sabes lo que hizo? Se humilló delante de los hombres y delante de Dios, y todo el mundo se dio cuenta. Hermanos, de verdad, Dios quiere restaurar. A eso nos trae, mis hermanos. No importa lo que hayamos hecho. Si ahorita decía mi amado hermano, hay hermanos que perdieron ese brillo, que perdieron ese gozo de la salvación, esa alegría de estar con Dios muchas veces, cantándole, ministrándole en su presencia. Pero para eso te trae, para eso nos trae, ¿sí? ¿Para qué? Para que vuelvas a brillar en medio de una generación maligna y perversa. Pero no vas a poder si no reconoces que estás mal delante de Él, como David. David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Sabes por qué?
porque él sí reconoció que había pecado contra Dios. Él sí reconoció que estaba mal delante de Dios. Él no le echó la culpa a nadie, mis hermanos. ¿Sí? Yo lo hice, yo fui el culpable. De tal manera que dijo, purifícame. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que quebrantamos los mandamientos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Somos como David o somos como Saúl? ¿Qué decimos? Sí, sí, hice todo lo que me mandó Dios. ¿Saúl hizo todo lo que le mandó Dios? ¿Conocen la historia de Saúl? Yo creo que sí, todos conocemos la historia de Saúl, ¿va? Él quería hacer sacrificios nada más, mis hermanos. Y por eso el profeta le dice a Saúl, ¿se complace Dios en sacrificios y holocausto? ¿Se complace Dios en ritos y ceremonias? ¿O se complace Dios en que pongas atención? ¿En que estés atento a lo que Dios quiere? ¿En qué se complace Dios? Date cuenta la diferencia. David sabía que era mejor que el sacrificio el prestar atención, ¿sí? Y el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Ritos y ceremonias, mis hermanos. Y sin embargo David sí tenía un corazón conforme el de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque él sí reconoció que estaba mal delante de Dios. Ahora, déjame decirte que él fue restaurado, ¿sí? Él fue vuelto al diseño original, porque cualquier persona que se acerca con un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, mis hermanos, y Dios lo va a restaurar. Por eso nos trae, mis hermanos, a reflexionar. Por eso nos trae el Señor a que reflexionemos cómo estamos delante de Él. Damos gloria a Dios a través de nuestra vida cristiana, a través de nuestra... Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales de antemano Él preparó para que anduviéramos en ellas. El que está en Cristo, ¿sí?, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero la pregunta es, ¿estamos limpios completamente? ¿Somos santos como Él es santo? O sea, Dios quiere profundizar en tu corazón, mi hermano. Dios quiere profundizar en nuestros corazones. Él quiere enseñarte, como las listas ¿verdad?, que mi hermano decía. ¿Para qué? Para que seamos como David, mis hermanos. Para que seamos como David. Porque déjame decirte que después que él fue restaurado, porque se humilló ante Dios, se arrepintió, un verdadero arrepentimiento, fe, una confianza en Dios que él podía hacerlo. Después le dice, hazme oír gozo, alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ahorita que hablaba mi hermano sobre nuestra vida, cómo hemos vivido. ¿A poco no llega el momento? Ahorita yo lo platicaba con unos hermanos, de tal manera que hasta te puedes suicidar de tanta opresión, de tantas cosas que hiciste mal.
insatisfecha, insatisfecho, necesitado. Pero qué hermoso es cuando vemos que hay restauración, mis hermanos. En Jesús hay restauración, en Dios hay restauración. Ese es el gozo, esa es la alegría. Decía, devuélveme el gozo de la salvación. Una vez que él se arrepintió, una vez que él creyó, una vez que él se humilló, ahora le pide los más preciosos dones del cielo, el gozo de la salvación, el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Y sabes para qué? Porque ahora, una vez que tú me des eso, ahora yo voy a hacer a los demás que vean. Ahí están, mis hermanos, desde el 10 en adelante dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una vez, te vuelvo a repetir, una vez que ya se arrepiente y cree en Jesús, es restaurado y ahora le dice, ¿sabes qué? Dame los dones, esos preciosos dones. Dame Espíritu Santo, dámelo. Y dice el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Qué hermoso. Para eso te trajo Dios aquí, hermano, hermana, para eso nos trae Dios aquí, para que vayamos a decir a los pecadores, ¿sí?, del gozo de nuestra salvación, para decirle a la gente allá afuera, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que restaura, hay un Cristo que limpia pecados, hay un Cristo que si tú te acercas a Él arrepentido y con esa confianza, te vuelve a ser en el diseño original. ¿Cuántos quieren estar en el diseño original? Dice que Él nos hizo rectos, ¿sí? Pero algo muy importante, vamos a concluir ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Es hermoso cuando nuestro Dios nos devuelve el gozo de la salvación. Es hermoso cuando Dios nos restaura, porque ahora ya no lo hacemos con nuestras fuerzas, mis hermanos. Ahora no tratamos, porque no hacemos reformas parciales, ya no. Ya estamos pegados a Cristo, ya estamos en Cristo. Estamos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, mis hermanos. Qué hermoso pasaje. Porque en contexto nos está hablando que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que tú te humillas delante de la presencia de Dios, una vez que tú reconoces que eres un pecador y que necesitas salvación, una vez que tú quieres realmente con sinceridad, con integridad, ser salvos de esta perversa generación, Dios te dota con su Espíritu Santo. Y ahí lo podemos ver bien claro, dice, porque somos hechuras suyas, una nueva creación, mi hermano, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, David
tuvo el gozo de la salvación, después de haber sido un vil pecador. Pero no nada más, hermanos, no nada más, él ya era cristiano, él ya era un hombre de Dios y sin embargo cayó en pecado. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque muchos hemos permitido cosas en nuestro caminar cristiano. Muchas veces nos empezamos a dar permisos y empieza a uno a decaer. Pero si llegas como David, mi hermano, Dios te va a dar otra vez ese brillo. Dios te va a dar ese gozo de la salvación, y hasta entonces vas a poder enseñar a los pecadores lo que él decía. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos y ve a Cristo. Ve la obra perfecta de Cristo. No necesitamos hacer esfuerzos humanos. No necesitamos hacer reformas parciales. No necesitamos hacer ritos y ceremonias. No necesitamos eso. Necesitamos humillarnos bajo su mano poderosa y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. Ayúdame. Ayúdame a honrarte, Señor. Ayúdame a ponerte en primer lugar a ti, Jesús. Ayúdame, Señor, a no tener otros señores que no seas, que seas tú. Ayúdame. Ayúdame a ser tu hijo verdaderamente. Es tiempo de restaurar lo que se ha perdido, mis hermanos. Tu comunión con Dios no sé cómo esté tu corazón delante de Dios ahorita, pero si vienes con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si vienes con un corazón sincero de haber ofendido a Dios, Él está esperando nada más, como aquel padre que miraba a lo lejos y vio al hijo, y él le echó a correr y lo agarró, lo abrazó y dijo: matad, sacad el vestido nuevo, el anillo, matad el becerro gordo. Padre, gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad, Señor, porque nunca has decaído tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, Señor. La Biblia lo decía.
nuevo comienzo, mi hermano. Un nuevo comienzo. Con aquel que hace todas las cosas nuevas. Porque si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. A Él le gustan los corazones sinceros. A Él le gusta que hablemos con verdad. A Él le gusta que digamos: sí, Señor, yo pequé, pero ya no quiero pecar más. Yo te menosprecié, pero ya no te quiero menospreciar más, Señor. Yo no quiero hacer el rito, la ceremonia nada más. No quiero nada más los actos externos, mis hermanos, sino el interno. Padre, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Y tú sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas. Devuelve el gozo de la salvación, Señor. Crea, oh Dios, en nosotros un nuevo espíritu, una nueva actitud. Amén, Señor. Una nueva mente, un nuevo sentir. El agradarte, el servirte, el honrarte, el darte el primer lugar en todo, Señor. Ven a rasgar tu corazón, no nada más tu ropa. No vengas a hacer el sacrificio de los necios. Ve con un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia jamás. Déjame decirte que David se fue con el gozo de la salvación. Se fue lleno del Espíritu Santo. Y pudo enseñarles a los pecadores el camino de la vida, mis hermanos. Así queremos, Padre, salir de este retiro llenos de ti, Jesús. No queremos el rito o el grito. No queremos el fundamentalismo muerto, Señor. Te queremos a ti, Jesús. Te queremos a ti, oh Dios. Te necesitamos mucho, Señor. Sea tu nombre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén, Jesús.
Gracias, Señor, por no desecharnos, Señor. Nos vamos contentos, Señor, de saber que en ti hay restauración. Amén, Señor. Gracias, Jesús, por mis amados hermanos, mis hermanas también, que tenemos un objetivo bien específico: darte la gloria y la alabanza solamente a ti, Señor. Amén. Amén, Señor.